¿Qué es lo que pasa cuando los dos presidentes más queridos de América Latina se reúnen? Por un lado tenemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por el otro a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se van a reunir próximamente para hablar más sobre estos problemas migratorios. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿De qué van a hablar? ¿Qué se va a tratar? ¿Qué va a pasar en esa reunión? Quédense con nosotros porque aquí le tenemos los detalles. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y recordemos que hace unos días salieron los resultados de la encuesta Mitofsky en el cual el presidente de El Salvador obtuvo el primer lugar con mayor aceptación a nivel mundial. Y pese a que el presidente López Obrador obtuvo el cuarto, Nayib Bukele decidió cederle el puesto primero porque asegura que de él ha aprendido muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente López Obrador acerca de este anuncio, cómo lo dijo en referencia a la reunión que está próxima a suceder. Fue electo, nos entrevistamos, me visitó aquí en Palacio Nacional y hablamos de la cooperación para el desarrollo y hablamos de los proyectos que se estaban llevando a cabo en el sureste. Sobre todo hablamos del programa Sembrando Vida. Y ahora viene, desde entonces quedamos que lo iba yo a invitar cuando visitara Chiapas y ya se acordó. Este encuentro va a ser el jueves al mediodía en Tapachula. Me voy a reunir con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que acaba de entrar en funciones. Es una gente joven, inteligente, progresista, muy buena persona. Voy a tener esta reunión. Y termino por este día esta conversación con ustedes agradeciéndole mucho a las autoridades de las comunidades de Oaxaca que nos acompañaron. Muchas gracias por venir. Esta es la casa de ustedes, es la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, adiós. Hace un par de meses ya habían tenido una reunión ambos presidentes en la cual el presidente de El Salvador declaró que estaba completamente de acuerdo con la forma de trabajo en el tema migratorio del presidente López Obrador. Para profundizar un poquito más acerca de esto, vamos a revisar las siguientes notas. Tenemos aquí la página de f.com y esto se titula Migración forzada protagoniza reunión de López Obrador y Nayib Bukele. Las migraciones forzadas de Centroamérica protagonizaron el encuentro privado que mantuvieron este martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el mandatario electo de El Salvador, Nayib Bukele, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Platicamos con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la cooperación para el desarrollo como opción para atemperar el fenómeno migratorio. Publicó en Twitter el mandatario mexicano al terminar el encuentro que tuvo lugar en la sede del Ejecutivo mexicano. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ambos líderes políticos sonrientes y estrechándose la mano en un encuentro en el que el presidente mexicano iba vestido con un clásico traje de corbata, mientras que el político salvadoreño vestía una camisa blanca abierta con un pañuelo morado en el bolsillo del abrigo. A su salida del Palacio Nacional, situado en la céntrica Plaza del Zócalo capitalino, Bukele declaró brevemente ante la prensa que apoya el plan de desarrollo de Centroamérica que promueve López Obrador para frenar la migración forzada. Cuando hablamos de migración forzada no es que el Estado los obligue, pero la delincuencia, la falta de oportunidades prácticamente fuerza a nuestra gente a que tenga que emigrar. Algunos por falta de oportunidades, otros por delincuencia, otros por ambos, dijo Bukele.
El problema migratorio no se puede resolver solo trabajando en México, se debe resolver también trabajando en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, añadió. Dijo que López Obrador busca que los países mejoren sus condiciones, pues él sabe que el problema solo se va a solucionar integralmente. De nada sirve que México reduzca su migración si al final se incrementa y se van a pasar por este país. Previamente, Bukele había publicado en Twitter que en la reunión fortalecemos las relaciones con nuestro país hermano y les pondremos diseñar juntos una política que reduzca la migración forzada, generando seguridad y más oportunidades. Desde octubre del año pasado, varias caravanas de migrantes formadas por personas de Honduras, El Salvador y Guatemala que huían de la violencia y la pobreza entraron a México para dirigirse a los Estados Unidos. El gobierno estadounidense liderado por Donald Trump optó por bloquear la frontera con México y aumentar las restricciones para la entrada de los migrantes, que se fueron acumulando en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, junto con grupos de otras caravanas llegadas meses antes. Y vamos a complementar esta información revisando esta nota que publicó El Sol de México, que se titula "Cada país debe asumir seguridad. Bukele a AMLO por migrantes en Tamaulipas". Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, estimó que hay entre 5 y 6 salvadoreños con los 22 migrantes que desaparecieron en la frontera de Tamaulipas. Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, estimó que hay entre 5 y 6 salvadoreños con los 22 migrantes que desaparecieron en la frontera de Tamaulipas, presuntamente a manos de polleros. Después de una reunión a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele comentó que no sin importar la nacionalidad de los desaparecidos, cada país debe asumir su responsabilidad para evitar que las personas sean víctimas de estos ilícitos y se pongan en riesgo. Probablemente haya 5 o 6 salvadoreños, pero quiero decirte que eso es lo que se sabe. La última caravana visible de El Salvador fueron 500 personas, pero 500 personas salen al día de El Salvador para Estados Unidos, dijo al salir del Palacio Nacional. Tras respaldar y calificar como agresiva e inteligente la estrategia de López Obrador, dijo que El Salvador no escatimará en recursos para invertir en el plan de desarrollo para Centroamérica, así sean 100,000 o 200,000 millones de pesos. Esa cooperación que se llama Sur-Sur debe ser potencializada porque somos pueblos hermanos y al final nosotros con uno hacemos lo que otros hacen con 10. También pasa por eso, por ver a esas personas desaparecidas como seres humanos que nos competen a todos y que resolvamos el problema. Exhortó al resto de los países latinoamericanos. Bukele comentó que las cifras de desapariciones solo son las oficiales, porque al día salen 500 personas de la República de El Salvador, quienes para cuando él regrese de su gira de 5 días por México y Estados Unidos sumarán 2,500. Ahí tienen la información sobre esta reunión que anteriormente pues ya se había llevado a cabo, pero ¿quién es el presidente de El Salvador? ¿Quién es Nayib Bukele? Vamos a revisar estas notas para entender un poco más acerca de este mandatario. Estamos revisando la BBC y bueno, se titula "Toma de posesión de Nayib Bukele", quien es el joven empresario millennial que asume como presidente de El Salvador. Se presentó en campaña como el candidato del cambio y con su contundente victoria ya consiguió uno histórico. Nayib Bukele consiguió acabar con la alternancia en el poder de los dos partidos que gobernaron El Salvador en los últimos 30 años y este 1 de junio asume como presidente del país centroamericano. La promesa de hacer política diferente por parte de quien con 37 años es el presidente más joven en la actualidad de un país de América Latina logró convencer. Bukele solo necesitó una ronda para vencer a los candidatos de la coalición conservadora Arena y de la izquierdista FMLN, al que pertenece el presidente saliente Salvador Sánchez Serén. Y este sábado finalmente tomó el poder como el presidente más joven de América Latina. Recordemos que este presidente, su campaña la basó mucho utilizando redes sociales,
por lo que además de su personalidad llamó mucho la atención de todos los jóvenes salvadoreños, lo cual quizá pudo haber favorecido para este despunte como resultado electoral. La siguiente nota también es de la BBC, se titula Nayib Bukele, presidente de El Salvador, 5 desafíos que enfrenta como líder de uno de los países más violentos y pobres de América Latina. El Salvador cuenta desde este sábado con el presidente más joven de América Latina. Nayib Bukele asumió las riendas del país centroamericano durante una ceremonia en la capital en un ambiente de expectación por saber qué rumbo tomará su gobierno, algo que no quedó claro durante la carrera por la presidencia. Parte de la población reconoció haber acudido a las urnas el pasado febrero sin saber realmente lo que el futuro presidente proponía para solucionar las principales preocupaciones, y después de su toma de posesión tampoco parece haber muchas respuestas. Algunas de ellas, como la extrema violencia que reina en el país o la precaria situación económica y la falta de empleo, son las causas por las que miles de personas afirman verse obligadas cada año a abandonar El Salvador, en su mayoría con un destino hacia Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son estos desafíos a los que este presidente se está enfrentando, y el número 1 es la violencia. Según los informes de organismos internacionales publicados en 2018, El Salvador era el país más violento del mundo con base en su tasa de homicidios y muertes violentas. Vemos aquí como en este gráfico cómo se ha ido dando el incremento, sobre todo en el 2015, sobre la violencia en este país si lo comparamos con el resto de los años. Bukele se enfrenta a una compleja y enquistada cuestión considerada un auténtico problema de seguridad nacional. Vamos a revisar otro de los desafíos a los que este mandatario se está enfrentando, y el segundo es la corrupción. Es uno de los grandes lastres de muchos de los anteriores gobiernos de El Salvador, donde ni sus presidentes se salvaron de los señalamientos. Vemos aquí también que hay algunos de los casos de corrupción en este país que ustedes, si gustan revisar la nota, pueden analizar a mayor profundidad. Vamos a seguir con esto. Una de sus propuestas para abordar en este tema es la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, con acompañamiento de la ONU y la OEA, como se hizo en las vecinas Guatemala y Honduras. Esto es una de sus propuestas para eliminar el problema de la corrupción. El tercer problema es la pobreza. La CEPAL destacó a El Salvador como el tercer país de América Latina que más redujo porcentualmente su pobreza entre 2015 y 2017. Sin embargo, según un informe presentado en enero por este organismo, el 37.8% de su población sigue viviendo en la pobreza, frente al 29.6% de promedio en la región. Como vemos, pues es uno de los países que tiene pues muchísimos problemas. Por un lado, se podría decir que son algo similares a los de México, pero en escalas y proporciones mucho mayores. El cuarto problema al que se enfrenta es la falta de inversión. Bukele todavía no aclara cómo financiará estos proyectos estrella que sin duda requerirán grandes cantidades de inversión. Expertos califican que es deficiente la recaudación fiscal de El Salvador, por lo que el país suele recurrir al endeudamiento para completar buena parte de sus programas. Esperemos, que este presidente encuentre una alternativa mejor para no estar endeudando más a su país. Y por último, el último problema es una asamblea en contra. Y este desafío es probablemente el que puede incidir directamente sobre los anteriores. El hecho de que la Asamblea de Diputados esté dominada por la oposición liderada por Arena, junto con los aliados del PCN y PDC, la aprobación de un posible endeudamiento o la creación del CCS, por ejemplo, requieren del visto bueno de la mayoría de los parlamentarios, y algunos de ellos ya mostraron su oposición a la Comisión contra la Impunidad al considerarla una amenaza a la soberanía del país. Pues ahí tienen, esta es la información acerca del presidente de El Salvador. Aquí lo importante para nosotros es lo que ustedes opinen al respecto. ¿Qué creen que va a pasar en esta reunión? ¿Será puerta cerrada? ¿No será puerta cerrada? ¿Qué se va a pactar? ¿De qué manera se va a abordar la migración? ¿Qué acuerdos va a tomar El Salvador con México? ¿De qué manera nos va a apoyar para solucionar este problema migratorio? Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7, y me despido deseándoles tengan un excelente día.